Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy transmito en vivo y en directo y a todo color y de una forma gratuita desde la ciudad de Medellín, Colombia. Amigos, estas son noticias en vivo sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre los países que están siendo afectados por el tema de los altos costos de la energía, del precio de los commodities y poblaciones en determinadas partes del mundo que ya no aguantan más tanta presión, como ocurrió en el día de hoy en Sri Lanka. Aquí se los voy a mostrar, esto queda cerca de la India, en Sri Lanka. Y claro, que esto venía desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo habían creado una serie de restricciones a la población que hizo que la vida en esta isla fuese prácticamente imposible. Amigos del canal, los saludo y agradezco mucho sus comentarios. El presidente de esta isla, de nombre Gotabaya Rajapaksa, se los voy a mostrar también. Este hombre salió corriendo desde su vivienda en el día de hoy. Inclusive hay un video donde se puede ver la muchedumbre que llegó precisamente hasta su casa y él tuvo que escaparse, aunque él anuncia de que formalmente va a dimitir de su cargo el próximo 13 de julio. Pero yo digo, ¿quién regresa ante tanta muchedumbre? El primer ministro de Sri Lanka, y se lo voy a mostrar, su nombre es Ranil Wickremesinghe. A este hombre le quemaron su vivienda. Todo esto en el día de hoy. Un país de 22 millones de habitantes, localizado en esta isla, al sur este de la India. La India es un país con tantos millones de habitantes, tanta riqueza. La India, un país que en la actualidad tiene nexos con Rusia. Y a propósito, semanas antes de la salida del presidente de Sri Lanka, él le había solicitado a Rusia que les ayudaran con el tema de la energía. Yo me pregunto, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Sabe que esta isla tenía una deuda sumamente alta, una deuda externa de más de 50.000 millones de euros. Y yo digo que hay muchos países en el mundo con deudas similares. Y uno se pregunta, ¿será que esto podría desencadenar en eventos parecidos en otros países de Europa, países potencias desarrollados, como en Alemania, como en Holanda, como en otros países donde se parece que se avecinan situaciones similares a la que estamos presenciando a nivel mundial? Miren cómo entraron a la casa del presidente de Sri Lanka, esta muchedumbre a nadar en su piscina, en la casa, en la piscina de la casa. Obviamente no les puedo mostrar los otros videos donde ya se ve más violencia, pero para muestra un botón pueden darse cuenta realmente qué ocurrió en las habitaciones personales del presidente, de su esposa. Esculcaron los cajones, voltearon los colchones, se sentaron en las sillas del comedor, de la sala. Bueno, esto típico, se podría decir, de una nación Banana Republic, sin decir que mi país en los Estados Unidos también cuando yo vivía allá era considerada Banana Republic, pero este es un término no despectivo, sino que es un tema prácticamente folclórico de cómo se comporta la gente en este lugar del mundo. Hoy en día, esto fue noticia de última hora, en medio también de un evento como el G20, donde se reunieron los secretarios de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores de países como los del G7 y otros países de Europa, entre tantos asistentes, para dialogar el tema de Ucrania, cómo solucionar este problema. Miren, algo que es interesante anotar, amigos del canal,
es como estas protestas en Colombo, Sri Lanka, contra el gobierno, exactamente contra el gobierno, venían desde el mes de abril. ¿Cómo es que el presidente toma la decisión de cortar el flujo, la importación de fertilizantes a su país? Porque la idea que él tenía era que los fertilizantes orgánicos eran la solución para los problemas de su país y no se anticipó, no habló con los agricultores y empezó a bajar la cosecha de arroz, empezaron a subir los alimentos, a escasearse estos alimentos, a subir el tema de la inflación, por obvias razones. Le solicitó recientemente préstamo a Rusia para el tema del petróleo y tomó una medida también poco popular que quería mostrárselas por este canal, como a los 22 millones de habitantes de su país, él les dijo que se quedaran trabajando desde casa por el problema del combustible, como si esto fuese otra continuación del tema de la pandemia que vivieron allá con el tema del COVID. El tema del turismo se desplomó en Sri Lanka, que depende en su mayoría de ese tema. Las divisas dejaron de llegar, disminuyeron en gran parte. Esto afectó de gran manera al Banco Central de este país. Anunciaron la dimisión tanto el primer ministro como el presidente enfrentados a tanta protesta, les tocó por obligación por el tema de la escasez de combustible. Yo me acuerdo que en Venezuela en el 2020 que no había gasolina, no había gasoil, pero allá no ocurrió lo mismo, allá no se fueron a bañar a la piscina de Maduro, aunque creo que no tenga piscina del Palacio de Miraflores, pero no fueron a hacer este tipo de escena, a pesar de que ambos presidentes tienen el apoyo de sus Fuerzas Armadas, pero no como el apoyo del que goza el presidente Maduro en Venezuela. Esto fue una crisis energética total en Sri Lanka. Cortes eléctricos, el caos realmente fue por la falta de energía. Les quitaban la electricidad casi que 13 horas al día. La rupia de este país bajó un 44% el valor de la divisa frente al dólar. Si aquí estamos en Colombia preocupados por una alza de 300 pesos con relación al precio de hace un mes más o menos, imagínense allá el 44%. Una medida bastante impopular adicional a las que tomó este presidente, cuyo nombre es presidente Gotabaya Rajapaksa. Imagínense que a todos los dueños de los vehículos les digo, prohibido terminantemente que saquen sus vehículos hasta el 10 de julio. Claro, la gente, y no le queda combustible para los autobuses públicos y de las ambulancias, los vehículos ya para la población, para casos más urgentes, solamente una semana de combustible. Yo me pregunto por qué Rusia no les ha enviado combustible, por qué la India no les ha ayudado, que también tiene nexos con Rusia. Estas medidas no se tomaban desde hace 70 años, como la prohibición del combustible para los vehículos. Hubo subidas del combustible, subidas brutales, como se dice, cortes eléctricos, la inflación subió el 70%, la deuda externa de 50.000 millones de euros. Esto fue lo que encaminó lo que ustedes en pantalla y por las redes han visto, protestas multitudinarias, dimisión formal para el 13 de julio. ¿Quién va a quedar encargado de este país? ¿Cómo van a solucionar el problema del combustible? ¿Va a haber de pronto un corralito? Esto es una muestra para los presidentes de países en el mundo que tengan una situación similar para que abran los ojos y busquen una solución rápida. Vemos aquí también un país tan endeudado. ¿Cómo
los préstamos, cuando suben las tasas de interés, se vuelven inmanejables y la situación en esta parte del mundo se convirtió en una situación que nadie puede manejar. No se trata de quién va a ser el próximo presidente, porque muchas veces cuando hay un cambio de presidente en un país donde hay una situación de crisis o de caos, los constituyentes, los pobladores piensan que a los segundos de que ingresa el nuevo presidente o primer ministro, ya se solucionan todos los problemas y esto toma tiempo. La inflación en China, la inflación en China, la inflación en los Estados Unidos, en los países europeos está subiendo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Mire que Estados Unidos depende de productos de la China. El país del norte, en Estados Unidos, la inflación ahora está al 8.6% en el mes de mayo, 8.6% anual en el mes de mayo. Y ahora, con el tema de la guerra en Ucrania y esa situación de la China que está que ayuda a Rusia y que no ayuda, sin embargo, en la ONU, la China respaldó a Rusia. ¿Y por qué hablo de China? Porque recientemente la China, el ministro de Relaciones Exteriores, estuvo en conversaciones con Antony Blinken, como también estuvo con Sergei Lavrov, el representante de Rusia. Y yo he estado pensando lo siguiente. Miren, en esta época de guerra, Rusia tiene prácticamente en 3 turnos la industria de armas, produciendo día y noche, gastando en nómina para el personal que está en Ucrania, en la guerra, equipos, los equipos que les destruyen y los que tienen que enviar. Estados Unidos está enviando cantidades enormes de dinero y equipos. El último cheque fue de 52.000 millones de dólares y viene en camino supuestamente más cheques. Mientras tanto, la China no está invirtiendo en la guerra hasta ahora, como lo verifica Antony Blinken, no está enviando equipos o armamento a Rusia. China está escogiendo a quién le compra petróleo, si le compra a Irán, si le compra a Rusia. Y el petróleo que está comprando, lo está comprando a unos precios ya subsidiados con sus respectivos descuentos, porque Rusia no puede darse el lujo de cerrar los pozos petroleros. Ahora que Ursula von der Leyen, allá en la Comisión de la Unión Europea, propuso y logró la aprobación para que más o menos en el mes de diciembre ya no se le pueda comprar más petróleo a Rusia, sobre todo el petróleo que viene por el mar, y medidas parecidas en el tema del gas. Pero China en la actualidad es un país en una posición privilegiada en cuanto a que no está invirtiendo en el presupuesto de la guerra, que también, por ejemplo, está afectando a los países de la OTAN, a los países europeos. Gracias, gracias, amigo Nieto, Matías, que está invirtiendo estos países en enviar armamento. Esta situación por la que están pasando, por ejemplo, los países en Europa con el tema energético, no lo está sintiendo la China, es los Estados Unidos quien le está pidiendo, quien le está solicitando a la China de que no sigan apoyando a Rusia, porque al no estar en contra de Rusia, la imagen o la propaganda a nivel mundial es que la China favorece la posición de Rusia. Claro que en esta reunión del G20 en Bali, en otra isla, están de moda ahora las islas para las reuniones. En esta reunión no se planteó de parte de Antony Blinken el ofrecer desde ya un tema de sanciones a Rusia, a la China, pero simplemente les anunció que en caso de que empiecen a enviar armas a Rusia, van a ser sancionados. ¿Ustedes se imaginan que Estados Unidos, el gobierno de Biden, empiece a sancionar a la China como lo hizo Trump en el año 2018, 2019,
Esto sería algo adicional a esa carga inflacionaria por la que están pasando los estadounidenses al recibir ya productos de la China que no solamente son jugueticos como los que recibimos aquí en Colombia, sino que son productos más sofisticados. Esto obviamente va a afectar el bolsillo de los ciudadanos de los Estados Unidos adicionalmente. Esto que ocurrió en Sri Lanka hoy es como una voz de alarma, un llamado de atención y sobre todo un llamado de atención a países como Colombia, que ahora nosotros tenemos petróleo, nosotros refinamos petróleo en Barranca Bermeja, en otras partes del país, tenemos gasolina, ahora tenemos problemas con gas en Colombia, pero sobre todo en este momento tenemos que estar muy pendiente al tema de las divisas, porque Colombia, por ejemplo, exporta el 40% de, su, de, sus, de sus exportaciones en petróleo y que no nos va a ocurrir, ojalá no, lo que está ocurriendo en vivo y en directo en el día de hoy en la piscina del presidente de Sri Lanka. Y en el tema de la geopolítica es muy importante el comparar situaciones similares en otras partes del mundo y la reacción de parte del pueblo, porque al fin y al cabo los primeros ministros, los presidentes los elige el pueblo y los presidentes al fin y al cabo son empleados públicos que no son tampoco dueños de los países, ellos también tienen que responderle a la población. Y las poblaciones mandan esa cuenta de cobro como lo hicieron hoy en día en Sri Lanka, de una forma violenta, de una forma con la muchedumbre, o sea, salen todos y es la ley del pueblo, es la ley del pueblo y esto se les olvida a muchos jefes de Estado a nivel mundial. Rusia en este momento tiene a su favor la amistad con la India, la amistad con Irán, la amistad con la China. ¿Quién se iba a creer que al final del día la potencia que goza de más respeto a nivel mundial hasta el día de hoy es la China? La China prácticamente está manejando el asunto con guantes blancos y como mostró el ministro de Relaciones Exteriores, tiene los guantes bastante blancos, todavía sin mugre, sin hollín. Y desde la distancia y de una forma diplomática, aplomada, hablando del tema de que está muy en contra de las sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos y sobre todo que están muy de acuerdo con el discurso del día de ayer de Putin sobre que están a favor del multilateralismo. Por eso que esta reunión entre Anthony Blinken y su homólogo chino, por mucho que estrechen sus manos y planeen futuras reuniones telefónicas y que Anthony Blinken le haya propuesto de que muy pronto le van a rebajar los aranceles. Esto sería prácticamente como amarrar gato con longaniza a medio y largo alcance, puesto que son dos países que tienen ideologías muy por aparte, muy que no siguen el mismo eje. Y tarde que temprano, por mucho que China pues quiera eh, endulzarle el oído a los Estados Unidos de que van a hacer lo máximo por no jugar el papel de neutralidad, sino que estén a favor de los Estados Unidos. Al final del día, China necesita combustible para mover sus empresas, porque de esas empresas y de ese combustible depende la producción para generar empleo. Y la misión del presidente de China no solamente generar empleo, sino generar prosperidad y paz en su país. Y esto no se le puede olvidar a Anthony Blinken. Mientras tanto, en su país, en los Estados Unidos, se vive una situación totalmente contraria a la que se vive en China. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo cambian las situaciones? China dice Blinken que todavía no ha proporcionado equipo militar, que también ha sido al contrario, que Rusia le ha proporcionado equipo militar a la China. Pero sin embargo, lo más importante es que esa producción militar de China está en inventario.
yo no veo que la China en este momento esté metida en alguna guerra, o de pronto estoy equivocado. Esos inventarios están, como se dice aquí en Medellín, Antioquia, están melos. Mientras tanto, lo mismo no ocurre en Rusia. Y aquí viene también el tema de bajo cuerda, como se vendió tanto petróleo de Venezuela de bajo cuerda, con barcos sin transponder, con nombres pintados, barcos pintados. Pues así puede la China también enviar armas a Rusia. Así puede Rusia también enviarles petróleo a los chinos, porque los chinos también tienen que vivir. Los chinos también tienen que comer. Lo que sí especificó el embajador, perdón, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores de la China, Anthony Blinken, es que él siente en el ambiente mucha sinofobia, fobia a lo chino, una palabra nueva que aprendí hoy. Chinofobia, no, sinofobia, y esto pues es de vieja data. Chinofobia, mexicofobia, colombiafobia, Puerto Ricofobia, Cubafobia, Venezuelafobia, fobia y más fobia, solo America First. Pero los tiempos van cambiando, amigos de los Estados Unidos. Los tiempos van cambiando y hay que dejar que esa torta partida en N cantidad de pedazos, que los demás tengan parte, puedan comer un pedacito de esa torta, como partía yo la torta ya en la Academia de West Point con el template, tiempos aquellos. La invasión, la invasión de Rusia, como dice Zelensky a Ucrania, no fue provocada. Yo ya creo que canales como este que han hablado tanto sobre el tema de que no fue provocada, realmente se equivocan en esta parte porque fue una guerra que viene prácticamente desde el año 2014. A pesar de la diplomacia que manejó Blinken con la China, le advirtió una y otra vez que en la primera ocasión que detecten algún envío de armas de China a Rusia, que inmediatamente van a sancionar al país. Aprovecho y hago un paréntesis para saludar a los compañeros de los comentarios, Libertad, todo lo que no sea rentable para el imperio en decadencia es tipificado como posible amenaza. China requiere la nueva ruta de la seda. Marcos Viera, al final del día, China mira por China. Claro, cada país piensa en lo propio, en lo de cada país. Gracias, Alberto Zapata. Saludos desde Panamá, amigo Santiago Aristides. Seguirá Italia, Francia, Alemania. Sri Lanka sí está en bancarrota. Lo que dice Heider, miren, Heider, esto realmente es un proceso. Usted podría anotar la fecha de su comentario, me parece interesante, y estar pendiente de cuando realmente ocurra lo que usted está mirando en esa ola mágica mental que usted maneja, como todos los seres humanos. Pero sí, yo hablé en estos días sobre el tema de la recesión, mucho desempleo, mucha inflación, aumenta el costo de la vida y la gente queda sin trabajo, los inventarios se crecen en las empresas, no hay quien compre. Y lo estoy viendo aquí en Colombia, que las camisetas muy caras, que las medias muy caras, que todo está muy caro. Y yo, como decía mi abuela, yo, si me toca vender una camiseta a 1 millón de pesos, me toca venderla a 1 millón de pesos, porque ese es el mercado. Y yo aquí me quedo en Colombia, esté el dólar a 4.500, 5.000, 6.000, porque yo quiero terminar mis días en Colombia. Y mucha gente, mire, yo he visto gente en Ucrania que piensa como pienso yo. Las ciudades siendo bombardeadas y esta señora, no, no, nosotros nacimos acá y aquí vamos a morir. Blinken le dijo a la China, hombre, ustedes dicen que son neutrales, pero acuérdense en las Naciones Unidas que ustedes realmente no fueron neutrales. Parece que tiene buena memoria Anthony Blinken. Silvester nos dice que Rusia no necesita armas de China. Mira, Silvestre, sí, en el momento, pues, como han dicho los diferentes medios de información, las fábricas en Rusia están trabajando full time, pero uno nunca puede escupir de para arriba, Silvestre, porque están usando mucha munición. Prácticamente estos
raca, 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 las 24 horas del día. Esa artillería no descansa y hay que fabricar más munición. Dice Alberto, Estados Unidos jamás cumple sus acuerdos. Si no me crean, pregúntele hoy a los kurdos en Siria. Mira, en el tema de los acuerdos de quién o no cumple, tienes toda la razón. Hay que revisar la historia y sobre todo que en Estados Unidos tantos cambios de presidentes, de secretarios de Estado, llega el uno y barre con lo del otro y vuelve y empieza nuevas estrategias. Sí, esta llamada por teléfono de China y Estados Unidos, qué bueno poder escucharla por este canal, a ver de qué es lo que hablan, pero a nosotros nos toca prácticamente los sobrados de las noticias, que no es como la idea. Y China dice que quiere reducir las tensiones con Estados Unidos, pero ¿de qué tensiones nos hablan? ¿Acaso Estados Unidos le va a vender a China un petróleo más barato? ¿Acaso Estados Unidos le va a devolver a los chinos toda esa cantidad tan enorme de impuestos que les cobró en la época de Donald Trump? ¿Acaso Estados Unidos hace propaganda en su país y en todo el mundo a favor de la calidad de los productos chinos? Yo que me acuerde, Estados Unidos todo el día despotrica de la calidad de los chinos. No, es que eso es chino, no me sirve. Lo mismo aquí en Colombia, porque es producto de la misma propaganda del mundo occidental. Ese producto chino puede ser ese producto hecho en Alemania, Estados Unidos, porque sí, si es un producto alemán, ¿no? Eso es lo mejor del mundo, así sea, o sea, al contrario, un producto chino en empaque alemán. Pero yo le ofrezco a alguien aquí en Colombia un producto alemán empacado con letras chinas y no me da ni 5.000 pesos, por mucho que valga 50 o $100. Hay mucha discriminación. Sí, a nivel del planeta Tierra hay mucho racismo, discriminación, no solamente discriminación racial, a los productos de donde vengan, si vienen de la China, no sirven. Pues ahora los chinos están desquitando, porque ya cuando un producto que dicen que no sirve, ya lo pueden vender más barato, ahí sí no sirve. Ah, sí, es que esta camiseta colombiana vale por decir 15, pero China vale 8. Venga para acá, es que lo chino es lo mejor. Eh, parte del tema de la geopolítica. Ahora, los chinos también cuestionaron a Blinken. Bueno, señores, entonces, ¿cómo es el tema de Taiwán? Y Blinken, pues en su diplomacia, decía, no, si Taiwán quiere ser independiente, nosotros no nos metemos. Pero este es un argumento, este es un tema bastante interesante, porque yo considero que China está en capacidad militar de apoderarse de Taiwán, que no lo hayan hecho, que no quieran aprovechar este asunto de tanto caos mundial, puesto que a ellos también les interesa sanear su tema comercial, porque los chinos, el gobierno piensa mucho en la producción de los chinos que genera empleo y ellos hacen cuentas, ellos dicen, hombre, si apoderándonos de Taiwán, no solamente vamos a entrar en una guerra, sino que nos van a clavar en impuestos y en aranceles y algo que va a afectar a la población. China ahora está prácticamente gozando de su agosto con bajos precios del petróleo. Es un país en una situación envidiable. ¿Hasta cuándo lo van a poder lograr? ¿Cuándo será que Rusia empieza a subir los precios de venta a la China? Pues obviamente cuando ya esos países que le dijeron que no, le dijeron a la China que su petróleo no huele muy maluco, cuando ya empiecen a sentir necesidad de este petróleo chino y ya Rusia pueda agilizar otra vez el flujo, ya no le va a tener que vender tan barato a los chinos, que los chinos tampoco hacen un favor sin cobrar. Y como alguien, creo que fue Xi Jinping, no fue Xi Jinping, fue eh, un líder en la India, en la China, que dijo que no importa el color del gato, desde que haga miau y case ratones. Miau, miau. Entonces, así piensan los chinos. Y los chinos son, yo diría que los chinos son más capitalistas que los mismos estadounidenses. La postura sobre Taiwán realmente no se va a saber, sino cuando ocurra ya lo que dijo Biden, que si China
invade o ataca a Taiwán, que ahí mismo Estados Unidos manda todos los submarinos y todos los misiles y toda la fuerza aérea. Claro que hablar es muy fácil, como cuando Biden promete tanta ayuda a Taiwán y si mucho llegará a un 10%. Le piden el problema de Blinken es que lo que le duele a Blinken es que él simplemente le pide a China que no esté de acuerdo con el operativo militar de Rusia en Ucrania, simplemente para frenar el tema de la propaganda adversa que ocurre cuando China no está en contra de Rusia. Dice Blinken a los chinos, a su homólogo, que Rusia realmente no está buscando la salida diplomática, cuando eso no es cierto, cuando es precisamente Rusia la que está esperando una negociación en esta mesa que Zelensky jamás va a asistir mientras todo le sea devuelto hasta el último metro cuadrado de tierra en Ucrania. Estados Unidos le pide a China que presione a Rusia y estos son como peticiones imposibles. Es como le está pidiendo a China, una potencia tan grande, con tanto poderío económico, algo que China no puede realizar, no puede cumplir. Y sin embargo, Anthony Blinken cumple su trabajo haciendo esta petición, tema diplomático, pero no real, no de cumplimiento. Amigos del canal, les agradezco su sintonía y por favor, dejen rodar la publicidad y me voy a preparar para el último video de la noche. Muy pronto lo voy a lanzar. Muchas gracias a todos.